Buenos días, hoy vamos a empezar con el grupo Santorini. Los integrantes son mi persona, María Reina Alvarado Paz, Karen Aceñas Carvajal, Maite Ceballos Alarcón y Ana Julia Cardona Valderrama. El tema 1 es Gestalt y para introducirlos un poco en lo que es la teoría del Gestalt, le vamos a hablar sobre que la teoría del Gestalt niega que exista un todo y que este todo esté compuesto por el conjunto de datos que van llegando a nuestro cuerpo, o sea, todo lo que receptamos. Por el contrario, propone que lo que experimentamos es más que la suma del total de sus partes y que por lo tanto esto existe como un todo, una figura que solo puede ser considerada entera. Así pues, lo que ocurre es que la globalidad de nuestras formas mentales se impone a lo que nos va llegando a través de los sentidos y no todo lo contrario. Ejemplo, como las formas son una totalidad y no pueden ser reducidas a un solo sentido, esto significa que para los gestalistas una imagen mental no es realmente una imagen visual, como la que se puede producir al proyectar una luz sobre alguna retina, sino que es algo más. Podemos ver en el siguiente ejemplo dos personas que están a punto de besarse y con la luz que refleja en sus caras podemos observar un tipo de una bailarina, digamos, una silueta de una mujer. Entonces, a esto se refiere con que no pueden ser reducidas a un solo sentido, ¿no? En conclusión, la teoría de la Gestalt nos propone un enfoque psicológico en el que la persona tiene un papel activo construyendo unidades de significación acerca de sus experiencias y que además es capaz de reestructurar su forma, como aquí sobreentendimos que era la silueta de una mujer. Entonces, para adoptar diferentes puntos de vista más útiles y orientar mejor tanto su toma de decisiones como sus objetivos. Hay diferentes leyes y principios de la Gestalt como la segregación, el cierre, la proximidad, la continuidad, la semejanza, la pregnancia y la unidad. Vamos a aprender un poco sobre algunos otros como la ley de figura y fondo, que dice que no podemos percibir una misma forma como figura y a la vez como fondo. El fondo es todo lo que no se percibe como figura, o sea, todo lo contrario, ¿no? En la ley de continuidad, si varios elementos parecen estar colocados formando un flujo orientado hacia alguna parte, se percibirán como un todo, o sea, harán un conjunto. Ley de proximidad. Los elementos próximos entre sí tienden a percibirse como si fueran parte de una sola unidad. Pueden ser de diferentes escalas. Ley de la similitud. Los elementos parecidos son percibidos como si tuvieran la misma forma y la misma relación. La ley de cierre. Una forma se percibe mejor cuanto más cercano, cuanto más cerrado está su entorno. Y la ley de complexión, que una forma abierta tiende a percibirse como cerrada. Pasamos a los ejercicios aplicando las leyes de Gestalt. Como primer ejercicio, el tema de la intolerancia y el sexismo. Como podemos observar, el trabajo realizado con la ley del cierre y un pequeño concepto que dice que la ley del cierre dice que es el mecanismo mental que nos permite interpretar aquello que está incompleto o parcialmente oculto. No se limita a la figura geométrica y tiene especial relevancia en la formación de las ideas y los recuerdos. Como mensaje podemos ver que representa la triste realidad de ambos géneros, masculino en azul y femenino en rosa, por la actitud discriminatoria entre ambos, que es un círculo de intolerancia que no tiene fin y se repite a través de los años y generaciones, causando la muerte de muchas víctimas. Como segundo ejercicio, el tema de la intolerancia, pasamos a la ideología, mostrando el trabajo y a continuación utilizando el principio de continuidad
que determina que están conectados los puntos de la figura interrumpida con la transición más suave posible. El ojo de la mente completa por su cuenta lo visible y de la forma más directa y sencilla, incluso si son elementos pertenecientes a diferentes cosas. Lo que podemos observar son las cruces y atrás de ellas en el fondo a personas. Entonces el mensaje representa la discriminación que fomenta el odio y el rechazo para con cualquier ideología, ¿no? Que evita el diálogo y simplemente se alejan entre sí, como las cruces alejadas, y llevan ese rencor de generación en generación, o sea, hasta que mueren, vuelven de padres, hijos, abuelos. Como siguiente ejercicio, el tema de la intolerancia religiosa, el trabajo expuesto y un breve concepto de lo que es el principio de la proximidad que fue aplicado a este trabajo. Se refiere al agrupamiento de la forma parcial o secuencial de elementos que gestiona nuestra mente, basándonos en la distancia. Los objetos adjuntos tienden a ser percibidos como una sola unidad, mientras que los estímulos que permanecen próximos tienden a percibirse como la parte de la misma unidad. Según este principio, por tanto, los elementos pueden ser similares y son percibidos como pertenecientes a la misma forma. Nuestro cerebro agrupa aquellas cosas que poseen alguna propiedad visual común, como por ejemplo el color o movimiento. La distancia puede tener diferentes connotaciones, pudiendo ser físicas, emocionales e intelectuales. La percepción de las profundidades representa un proceso notable más complejo que la percepción plana. Poniendo un ejemplo, dos formas cercanas podrían no ser las más próximas, pero si éstas no estuvieran en el mismo plano. Y el mensaje que representa a las personas de diferentes religiones que fueron rechazadas y discriminadas en todas las partes del mundo, negándoles la libertad de andar por el mundo y a elegir una religión sin que las hostiguen, ¿no? Como cuarto ejercicio, el tema de la intolerancia en el racismo, donde se ocupa la ley figura a fondo. Esta ley analiza la relación que hay entre los diferentes estímulos de la imagen. Los seres humanos tenemos tendencia a separar la figura del fondo según su color, su forma o su tamaño. Y estas figuras se perciben más fácilmente cuanto más sencillas sean, ¿no? El mensaje es muy sencillo y muy concreto. La figura de color blanco representa el pie blanco aplastando la cara de una persona, que en este caso está como fondo la huipala, y en su totalidad significa el racismo hacia la sociedad indígena. Como siguiente ejercicio, el tema de la intolerancia entra lo que es la homofobia y la ley de semejanza aplicada, que establece que la mente agrupa los elementos similares en forma, tamaño, color y los organiza en una sola entidad. Así, los elementos son atributos visuales semejantes y se perciben como pertenecientes a un mismo grupo, sin importar la distancia que los separe. Solo por ser similares, aunque están distanciados, los cuadrados se perciben como un grupo separado del resto, ¿no? Y los puntos que están separados regularmente es el principio de la semejanza y los perciben como columnas y no como simples puntos, ¿no? Y el mensaje que representa la bandera LGTB acompañada de la cruz que representa la muerte de todas las personas que se identifican con esta bandera.